Mi nombre es Carlos Sánchez, soy licenciado en Proyectos de Imágenes, actualmente el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, y el tema del cual voy a hablar es claustrofobia, verdad o consecuencia. Este es un tema que me interesa, no de ahora, sino de hace muchos años, y les quería presentar a ustedes, en realidad, un trabajo que realicé junto con otros colegas por la década del 1900, de la década del 1990, más precisamente cuando se incorporó un resonador abierto, resistivo en la empresa donde yo trabajaba en aquella época, y me pareció interesante al ser el primer resonador abierto que había en el país en aquella época de última generación, tomar este trabajo porque uno a nivel de marketing se lo presentaba como los resonadores abiertos que le permitían a los pacientes claustrofóbicos realizarse un estudio que se sentían imposibilitados a hacerlo en los equipos cerrados o tipo túnel, como también aquellos pacientes obesos que en aquella época pacientes de 130 kilos ya prácticamente no se podían realizar porque los túneles tenían un diámetro mucho menor a los usuales de la época de hoy. Así que comenzamos la charla. Bueno, en primer término quiero mostrar, en aquella época teníamos los resonadores superconductivos de, de GZ longitudinal, y el cilindro tenía 60, había algunos que tenían 58 centímetros de diámetro y otros tenían 60 centímetros de diámetro, donde el paciente debía ingresar la zona de interés, obviamente en el isocentro, para realizar los diversos estudios. Y este resonador, que en aquella época se conocía como Outlook ProView, de la marca Picker, de 0,23 Tesla, resistivo, con un magneto tipo en C, un polo inferior y un polo superior, y una mesa extraíble donde se podía sacar, el paciente se acostaba, se colocaba alguna de las antenas que ustedes ven acá, se ingresaba a la zona del isocentro Limán y se procedía al estudio. Con la llegada de este equipamiento, lo que se hizo fue eh, eh, presentarlo a la comunidad como un resonador moderno que le permitía a todos aquellos que se sentían claustrofobia poder realizarse el estudio en él. Bien, pero ¿qué es claustrofobia? Cuando uno habla de claustrofobia, nosotros hablamos en general eh, poniendo sobre la misma bolsa, por decirlo de alguna manera, un montón de síntomas que pueden traer los pacientes. Pero claustrofobia en realidad es el temor excesivo, enfermizo a permanecer en espacios pequeños o cerrados. Y su principal desencadenante es la ansiedad, que es un componente normal y habitual de la vida psíquica. Es decir, que hasta acá es algo que podríamos sufrir cualquiera de nosotros en lugares pequeños. Pero, sin embargo, como dice esta frase, cuando estos temores normales que todos podemos sentir se transforman en una crisis y llega a impedir el desarrollo de una vida normal, entonces estamos hablando de fobia. Y dentro de esto, que nosotros lo encasillamos dentro de la claustrofobia, podemos hablar de pacientes que tienen fobia no solo a lugares pequeños, hay pacientes que son muy ansiosos, hay pacientes que son muy nerviosos, hay pacientes que son inquietos, hay pacientes que le molesta mucho el ruido, hay pacientes que no les gusta estar solo, etcétera. Hay un montón de eh, síntomas y de que cada uno de los pacientes lo va a transmitir de diversa manera. Obviamente, lo que nosotros vemos como sintomatología en estos pacientes
es que ya un paciente que dice ser claustrofóbico puede ser que sepa que es claustrofóbico porque ya tiene antecedentes al mismo, o porque nos diga que es claustrofóbico para evitar ingresar en un resonador tipo cerrado o túnel, porque ya le han dicho otros pacientes que no es muy feo ingresar al túnel, que le dice que es un ataúd, que está cerrado, que hace ruido, que el estudio dura mucho tiempo, etcétera. Entonces, nosotros lo que vamos a realizar eh, en esta charla es le voy a mostrar que en el momento que se compra este resonador, nosotros comenzamos a atender de forma habitual a todos los pacientes. Entonces, en esa forma habitual significa que en la empresa donde yo trabajaba, como un montón de empresas, hay muchísimo trabajo y hay sobreturnos, etcétera. Entonces, lo que uno hace es atender a los pacientes lo más rápido posible y aquellos pacientes que por algún u otro motivo sufren alguna sintomatología y están nerviosos, ansiosos, algún tipo de fobia, como el ataque de pánico, son pacientes que si uno no le da tiempo, lo primero que hacen es rechazar al médico el método y no realizarse el estudio. Entonces, en aquella primera visión de este resonador, lo que encontramos que había cerca del 10% de los pacientes que nosotros atendíamos que no se realizaba el estudio porque comenzaba con sus síntomas y rechazaba ingresar al resonador o hacerse el estudio. El hecho es que nosotros lo que propusimos a la empresa es que nos dé 10 minutos más de lo que dura el estudio del paciente para poder entablar una relación con el paciente y hablar del por qué siente ese tipo de fobia que le impide acostarse en el resonador y hacerse un estudio. ¿Qué se hizo? Bueno, el paciente cuando venía a solicitar turno en forma presencial se le daba una planilla, la cual llenaba previamente con una planilla de seguridad, en la cual se le preguntaba si era o no claustrofóbico. De ahí se sacaron datos. Luego, el día de que venía a hacerse el estudio, en la sala del resonador se le hacía una encuesta muy exhaustiva donde se preguntaba, entre otras cosas, si tenía experiencia en resonancia, si se había hecho o intentó hacer el estudio en resonador cerrado, cómo le había ido en el mismo, qué sintomatologías había tenido. Sí decía que era claustrofóbico porque realmente lo sabía, porque tenía problemas en lugares cerrados, en mucha multitud, en ascensores, o aquellos que sufrían de ataque de pánico por haber sufrido ellos mismos algún eh, momento violento o agresivo, o los que ya habían recibido llamadas a la madrugada de un familiar que se había muerto en un accidente de tránsito, o gente que había quedado encerrada en un baño, o gente en Europa que trataba y nos contaba del momento de la guerra, estar encerrados en un sótano. Historias infinitas, porque le estoy hablando de 1000 pacientes atendidos en forma consecutiva. Bien, el objetivo de este estudio fue determinar si realmente es beneficioso invertir en el desarrollo de resonadores de campo abierto, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes claustrofóbicos que existen en la población. Como les dije, sin atender al paciente con todo el tiempo que ese paciente fóbico necesita, había un rechazo del 10% en realizarse el estudio. Esos 1000 pacientes se estudiaron en forma consecutiva durante 4 meses, de 8 a 20 horas, en este resonador Picker-Aulu de la marca Picker-Aulu abierto, con durante el estudio había registrado síntomas y si tenía un estudio previo en resonancia
que lo había intentado y no se pudo realizar, qué síntomas había tenido, y obviamente una pequeña historia de por qué a los que realmente eran claustrofóbicos o fóbicos de algún tipo de manera, eh, por qué lo eran y si tenían algo para incrementar esa base de datos que necesitamos. Las variables que se tuvo en cuenta fue la edad, el sexo, si era claustrofóbico por la encuesta, si aún seguía siendo claustrofóbico después del test de pregunta, si completó el estudio en un resonador cerrado alguna vez o previamente, si completó el estudio con nosotros y si entró o no acompañado a realizarse el estudio. De todo esto se hizo un análisis donde podemos decir que sobre ese total de 1.000 pacientes, el 47% de los pacientes se consideró claustrofóbico en esa encuesta previa, es decir, que cuando vino sin haber conocido el resonador y se le preguntó si era o no claustrofóbico, el 47% dijo sí, soy claustrofóbico, por eso quiero el equipo abierto. Y el 53% dijo que no era claustrofóbico, que lo hacía porque le habían dado el turno ahí y nada más. Ahora bien, de ese porcentaje que teníamos, fíjense este dato. Del porcentaje actual de los pacientes claustrofóbicos, que está dado por la suma de los que no pudieron terminar en un resonador abierto como antecedente, más los que se negaban a realizar por conocer previamente su condición de claustrofóbicos, solo fue el 32%. ¿Qué significa esto? Que después, cuando le hicimos la encuesta, nos dimos cuenta que mucha gente, del 47% bajó al 32%, que mucha gente decía que era claustrofóbica nada más porque otro le había contado o porque le dijeron que el resonador era más cómodo y nada más que eso. Ahora bien, si el 32% de los 1.000 pacientes, el 32% dijo que obviamente tenía estudios previos en resonador cerrado, que lo había intentado y no había podido realizarlo, y también que muchos pusieron que eran claustrofóbicos porque obviamente sabían que no podían estar en lugares cerrados como ascensores o lugares con mucha gente, etc. Es decir, que fíjense lo que se redujo el porcentaje después de la encuesta. Este análisis nos permitió determinar que sobre un total de 166 pacientes que fueron claustrofóbicos en un resonador cerrado, no completan el estudio el 65%. Es decir, que de 166 pacientes que tenían antecedentes de resonancia en un equipo cerrado, el 65% no lo pudo terminar y se fue. Y el 35% que sí pudo terminar el resonador cerrado, tuvo síntomas leves. Seguimos. El porcentaje de población manifestada claustrofóbica sin experiencia previa. Fijémonos, sobre un total de 305 casos, es decir, el 69% padece claustrofobias, mientras que el 31% prefirió el equipo abierto por comodidad, recomendación o experiencias ajenas. Fíjense cómo se va limpiando ese análisis de la gente que por lo había dicho que era claustrofóbica a realmente la verdad de los claustrofóbicos. Y acá tenemos un cuadro comparativo donde decimos resonador cerrado de los 108 pacientes claustrofóbicos, según lo que hemos analizado en el gráfico 3, solo el 9% no pudo terminar su estudio en el resonador abierto. Es decir, que el 91% de los pacientes que no terminaron su estudio en el resonador cerrado, sí lo pudieron hacer en el abierto,
y solo el 9% no lo pudo completar. Los verdaderos claustrofóbicos tampoco lo pudieron hacer. También hicimos la encuesta porque a todo el mundo se le ofreció poder entrar acompañado, pero sobre el total de los 1.000 pacientes, solo el 6% prefirió ingresar acompañado. ¿Por qué? Porque como ustedes ya tienen experiencia en esto, generalmente el acompañante no tranquiliza al paciente, sino lo pone más nervioso, porque si uno no entiende lo que es la fobia, no puede, no logra atenuar su sintomatología, sino la acrecienta, porque inclusive lo pone más nervioso y termina no realizándose el estudio. Esta es una distribución de la edad de los pacientes claustrofóbicos, donde la mayor edad se da entre los 40 y 65 años. Y dentro de los pacientes claustrofóbicos tuvimos 275 mujeres y 101 hombres. Bien, ahora también es muy importante saber qué tipo de estudios, porque cuando uno habla de claustrofobia no es lo mismo hacerse un pie, una rodilla, una columna lumbar, un hombro, una cervical o un cerebro. Entonces, de los estudios habituales, el 32% se realizaron columnas, el 31% se realizó rodilla, el 12% cerebro y el 8% columna cervical, etcétera, etcétera. En conclusión, de la experiencia actual del comportamiento de los pacientes en el resonador abierto, de los 1.000 pacientes que fueron atendidos en forma consecutiva, ¿eh? el 937 pacientes se comportaron de forma normal, no experimentaron ningún tipo de síntoma y terminaron su estudio. El 52 pacientes de los 1.000 experimentaron síntomas leves antes y durante el estudio. Y solo 11 pacientes no pudieron concluir el estado por síntomas severos. Es decir, que del 100% de los pacientes en resonador abierto, solo el 1% no pudo realizar el estudio y ese 1% es correspondiente a los estudios de cerebro y cerebro. Fíjense que pasamos de un 10% de claustrofóbicos que no pudieron realizarse, o fóbicos, que no pudieron realizarse el estudio, a solo el 1% porque le dimos el tiempo para que ese paciente pueda entablar una empatía con el técnico y comprender lo que sucedía. Para que tengan idea, muchos de estos 5% de los pacientes que, como ustedes saben, tiemblan, tienen sudoración, quieren sacarse la ropa porque se ahogan, o quieren tomar un vaso de agua, o se ponen nerviosos y le dicen, sacame la antena, poneme la antena, sacame del resonador, poneme el resonador, etcétera. Inclusive la angustia y hasta llorar. Pero una vez que pasaba ese pico de angustia, bajaba completamente la ansiedad y podían realizarse el estudio. Como respuesta, lo que teníamos que la gente nos decía que lo que no había podido realizarse el estudio en otro tipo de resonadores, inclusive nunca había podido superar su problema de fobia, lo había logrado gracias a ese pico de estrés, podríamos decirle, y luego de ese pico donde pudo expresar toda sintomatología y ser entendida, porque lo que le decíamos que nosotros entendíamos lo que es la fobia y que comprendíamos y que sabíamos toda la sintomatología que podía suceder en el momento, entonces solo el 1% no pudo realizarse el estudio. Este es un gráfico donde se juntan la distribución de, según la edad, el sexo y la claustrofobia. Ahora bien, posteriormente, cuando hice la maestría de física médica, les teníamos que presentar una tesis y
sacándome a mí, los 4 integrantes que estaban en el equipo eran físicos o físicos médicos. Y todo este trabajo lo llevaron a los cálculos que ellos y las ecuaciones que ellos manejan, que obviamente no me preguntan a mí porque de eso estoy lejos. Pero lo que hicieron fue consultar en la universidad con científicos que se dedican a la investigación y desarrollaron este, eh, 2 hipótesis. Una hipótesis fue una pregunta simple. Al paciente, ¿le es indiferente el tipo de resonador en el cual se hace el estudio de la resonancia, abierto o cerrado? Una pregunta. Entonces, mediante una tabla de contingencia entre lo que es el abierto y cerrado, se pudo observar lo que ustedes ven, que el 98,7% se realizó el estudio en abierto y solo el 1,3% no lo pudo realizar. Ahora bien, la conclusión es que al paciente obviamente no le es indiferente hacerse el estudio en un resonador abierto o en uno cerrado. La hipótesis 2 se pregunta, ¿terminar un estudio en el resonador abierto es independiente de que el paciente sea o no claustrofóbico? Y mediante lo que se llama una prueba de chi cuadrado de Pearson, que se desarrolló y pudieron realizar los cálculos pertinentes, se pudo determinar que la significación asintótica bilateral es menor que el 0,5. Por lo tanto, se pudo comprobar que existe una dependencia entre ser claustrofóbico y terminar el estudio en el resonador abierto. También se utilizó un modelo de regresión logística. ¿Qué es esto? Un modelo de regresión logística permite estudiar si una variable discreta depende o no de otra u otras variables. Es similar a lo que se conoce como modelo de regresión lineal, pero se adapta para modelos en los cuales la variable dependiente es dicotómica, como el caso que estamos estudiando. Entonces, la variable dependiente es resonador abierto y las covariables es claustrofobia y acompañante. Entonces, el problema a determinar es el siguiente. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente claustrofóbico que se presenta con un acompañante a realizarse un estudio de resonancia en un resonador abierto culmine un estudio? Esta ecuación, conocida como modelo de regresión logística, obviamente hay que eh, ver cuáles son todas estas incógnitas y nos dio su resultado, lo cual se van reemplazando las incógnitas por los diferentes valores y como resultado nos da que la probabilidad de que un paciente claustrofóbico con acompañante finalice el estudio en resonancia en un resonador abierto es del 91%. Muy buen porcentaje. Pero si nosotros hacemos el mismo cálculo, pero sin acompañante, y eso lo llevamos a la misma ecuación, tenemos como resultado que en este caso, cuando entra sin acompañante, la probabilidad de que un paciente claustrofóbico sin acompañante termine el estudio de resonancia en una zona abierto es del 96%, lo cual demuestra que el acompañante es independiente de la situación, lo cual demuestra la que nosotros en la práctica podemos saber a diario, que en general el acompañante termina no ayudando, sino complicando. En síntesis y para cerrar la charla, quiero agradecerles a todos por su atención, pero quiero también hablar sobre las diferencias entre un resonador abierto y un cerrado, porque cuando salieron los abiertos, salieron principalmente por los pacientes fóbicos y por los obesos. Por los obesos, a través de los años, no se olviden que pasamos de resonadores superconductivos de cilindro de diámetro de 58 centímetros de diámetro, a lo que hoy hay resonadores superconductivos hasta
de 80 centímetros de diámetro. Es decir, que lo que antes no se podía realizar a un paciente de más de 130 kilos, hoy pueden hacerse pacientes hasta 200 kilos en ese resonador de 80. Y si utilizamos resonadores que son un poquito más pequeños, podemos tener pacientes hasta 160 kilos con total tranquilidad. El hecho es que el otro punto es la distancia que hay para los pacientes en los estudios que son complicados. Como dijimos, cerebro, cervical, hombro, el cerebro y la cervical mucho más porque las antenas eh, envuelven a lo que es la cabeza del paciente, lo cual lo hace más fóbico todavía. Pero un detalle, todos los equipos de resonancia abierta, ustedes tomen, fíjense en las características, que el espacio que hay entre lo que sería la cara anterior de la cabeza y el techo del polo del resonador abierto. Y la distancia que hay entre la cara anterior de la cabeza y el cilindro, o sea, la parte superior del cilindro de resonadores superconductivos. Tómense ese trabajo y se van a dar cuenta que un paciente tiene más espacio, hoy en día tiene mucho más espacio entre la cara y el techo en un resonador cerrado de los modernos contra cualquier resonador abierto de viento. Se los dejo para que lo busquen y bueno, cualquier cosa tienen el mail para hacer consultas. Les mando un abrazo y muchas gracias a todos.